Saludos a todos. Esta es la parte número 2 de la charla sobre la guerra que Trump ha comenzado en contra de la Corte Internacional Penal para que sea eliminada. Tienen que ver la primera parte para poder tener la mejor perspectiva de lo que voy a decir en esta segunda parte. La razón por la cual este es un tema muy importante es porque si se elimina la Corte Internacional Penal, muchos sangrientos dictadores tendrán mano libre para cometer crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad y genocidios sin ninguna preocupación que sean procesados en una corte. Después del Tribunal de Nuremberg, que procesó a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, a través de los años se hizo claro que un organismo internacional como ese tribunal era necesario debido a las barbaridades que estaban ocurriendo en el planeta. Las Naciones Unidas ayudaron a la creación y organización de la Corte Penal Internacional, creando un borrador bajo la Comisión de Derecho Internacional que se convertiría en lo que se conoce como el Estatuto de Roma. Cientos de organizaciones no gubernamentales a través del planeta apoyaron y pusieron presión para la creación de la Corte Internacional Penal. En el año 1998, 120 países votaron a favor de la implementación del Estatuto de Roma en una conferencia de las Naciones Unidas en Italia. Recordemos que las Naciones Unidas ayudaron a la creación de la Corte Internacional Penal como una institución separada e independiente de las Naciones Unidas, donde la única función de las Naciones Unidas es que a través de sus comités podían referir casos a la Corte Internacional Penal. Pero la Corte Internacional Penal, como es un organismo creado como una organización independiente, en ningún momento está obligado a obedecer cualquier disposición o resolución de las Naciones Unidas. Los países que votaron en contra fueron los Estados Unidos, China, Irak, Israel, Libia, Qatar y Yemen. Hoy 125 países apoyan la Corte Internacional Penal. El Estatuto de Roma entró en vigor en el año 2002, después que 60 países ratificaron el estatuto. Y en el año 2003 la Corte Internacional Penal abrió sus puertas en Hague, en los Países Bajos, y juramentó a sus primeros jueces. En la charla anterior les expliqué el proceso de selección de estos jueces. Hasta el presente, la Corte Internacional Penal es el primer y único tribunal internacional permanente con jurisdicción para enjuiciar a personas por los crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad, más crímenes de agresión y crímenes internacionales como el genocidio, como lo dispone el Estatuto de Roma. En una charla anterior les expliqué la diferencia entre un crimen en contra de la humanidad y un crimen de guerra, donde en una guerra se pueden suscitar crímenes de los dos tipos. En una charla anterior también les expliqué que hoy día los bombazos utilizando armamento nuclear en contra de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki pueden ser crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. En el presente recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron una gama de definiciones de lo que son estos crímenes debido a la terrible experiencia que vivió el planeta producto de la Segunda Guerra Mundial. Recordando la guerra de Vietnam, donde se cometieron muchas atrocidades por ambos bandos, se suscitó el evento de la masacre de My Lai por parte del ejército de los Estados Unidos. Este caso lo he discutido antes, así que no voy a entrar en detalles, pero lo que les voy a indicar a este respecto
es que el oficial responsable por esta masacre en una corte militar fue condenado a cadena perpetua, pero el presidente Richard Nixon bajó dicha penalidad a solo 10 años de arresto domiciliario y más tarde la penalidad se redujo a unos 3 años. Los soldados no fueron condenados aparentemente por la falta de evidencia para poder procesarlos individualmente de forma adecuada, pero se estableció que la excusa de que estaban obedeciendo órdenes de su oficial en jefe no era aceptable. Este caso demostró la ineficacia, o debo decir la falta de justicia, de las cortes militares de los Estados Unidos para procesar crímenes de guerra. Anterior a la Corte Internacional Penal, hubieron jueces que fueron campeones en la defensa de los derechos humanos para procesar crímenes en contra de la humanidad. El más famoso, a mi entender, fue el juez Baltasar Garzón de España, que se hizo famoso cuando procesó en una corte de España al dictador Pinochet de Chile. La orden de detención contra Pinochet se emitió en el año 1998 y se aprobó la extradición en el año 1999. Así que antes de la creación de la Corte Internacional Penal, este juez por unos años actuó como punta de lanza contra crímenes en contra de la humanidad. En su guerra contra la Corte Internacional Penal, el presidente Donald Trump alega que los Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma y que Estados Unidos no está sujeto a la jurisdicción de la Corte Internacional Penal, ni tampoco sus aliados. El Estatuto de Roma, en los artículos 12 y 13, especifica los requisitos que se tienen que cumplir para que la Corte Internacional Penal actúe en contra de individuos de países que no son miembros de la Corte Internacional Penal. O sea, que esos artículos le dan jurisdicción a la Corte para llevar casos contra individuos de países que no son miembros. Entiendo que eso debe ser así porque entonces cualquier dirigente que esté cometiendo crímenes en contra de la humanidad o cometiendo crímenes de guerra podría renunciar a la membresía de la Corte Internacional Penal y de esa manera se libera de ser condenado y por ende puede continuar de manera impune cometiendo crímenes de guerra o crímenes en contra de la humanidad. Como mencioné en la charla anterior, el presidente Donald Trump comenzó su guerra contra la Corte Internacional Penal en el año 2020, emitiendo la orden ejecutiva número 13928, que autorizaba sanciones en contra de los oficiales de la Corte Internacional Penal, en contra de sus familiares y en contra de cualquier organización que le brindara servicios a la Corte Internacional Penal. El presidente Biden canceló dicha orden ejecutiva en el año 2021, pero cuando regresó al poder, el señor Donald Trump emitió una orden ejecutiva con el número 14203, que es más severa que la que emitió en su primer mandato. Basándose en la orden ejecutiva 14203, es que Marco Rubio, secretario de Estado, está tomando acciones en estos momentos donde insta a que los miembros de la Corte Internacional Penal renuncien a su membresía y emite amenazas con sanciones a todo país que respalde a la Corte Internacional Penal. Eso se llama chantaje y violenta la soberanía de dichos países. Obviamente estamos hablando de tarifas, embargos, afectar el comercio de un país de forma catastrófica, más otras medidas como cancelar las visas de personas de dicho país y confiscar sus activos en los Estados Unidos si no obedecen a Donald Trump. Esas
son las mismas medidas que los Estados Unidos toma en contra de países que declara como terroristas, que auspician el terrorismo o el narcotráfico y que considera que son un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como por ejemplo Cuba y el país de Irán. Lo curioso de todo esto es que los Estados Unidos a través de los años se ha movido a una posición de ser un organismo paralelo a la Corte Internacional Penal. Digo esto porque de forma unilateral los Estados Unidos en el año 1992 aprobó el Acta para la Protección de Víctimas de Tortura con jurisdicción internacional. Y en el año 2023 aprobaron el Acta de Víctimas de Crímenes de Guerra. Solo les falta aprobar un acta en contra de los crímenes en contra de la humanidad y prácticamente se convierten en una pseudo corte internacional penal. En el caso de Nicolás Maduro se está utilizando el Acta para la Protección de Víctimas de Tortura para llevar a cabo una demanda civil en cortes de los Estados Unidos por las actuaciones de un alegado escuadrón de la muerte a cargo de Nicolás Maduro. Aunque las penas no son de cárcel, porque son demandas civiles, sí pueden ser penas de millones de dólares que el acusado le tendrá que pagar a las víctimas. Pero, por otro lado, si el acusado no puede pagar, el juez puede encontrar a esa persona en desacato y meterlo preso. La Corte Internacional Penal puede actuar contra una persona si recibe un referido de un comité de las Naciones Unidas, como por ejemplo el Consejo de Seguridad, o una querella de un país miembro o no miembro. Por ejemplo, el país de Sudáfrica sometió una querella contra Israel, donde otros países se unieron a la querella de Sudáfrica en contra de las actividades que estaba realizando Israel en contra de los palestinos en la Franja de Gaza. Estos referidos también pueden ser emitidos por individuos de países miembros o no miembros. Y por último, el Estatuto de Roma le permite a la Corte Internacional Penal que pueda comenzar investigaciones y casos de forma independiente. Como por ejemplo, ese fue el caso que inició investigaciones de crímenes en contra de la humanidad en Darfur en el año 2005 y en Libia en el año 2011. Aunque ambos países no eran miembros de la Corte Internacional Penal, la Corte Internacional Penal levantó acusaciones contra individuos de esos países. Si en el presente, pese a la existencia de la Corte Internacional Penal, todavía es difícil eliminar todos los crímenes de guerra y los crímenes en contra de la humanidad, más los actos genocidas, imagínese un mundo donde todo lo anterior se multiplica porque no existe una Corte Internacional Penal. Sin miedo a consecuencias, Putin podría arrasar con la población civil de Ucrania, no solo utilizando armas convencionales, sino también utilizando armas nucleares. Sin miedo a consecuencias, Erdogan podría exterminar a los kurdos, como lo intentó Saddam Hussein. Sin miedo a consecuencias, el dirigente de India podría llevar a cabo un genocidio en contra de todo musulmán residente en la India. Sin miedo a consecuencias, los países europeos podrían disparar y hundir los barcos que traen migrantes de África y dejarlos morir en medio del mar Mediterráneo. Sin miedo a consecuencias, la población blanca en Australia podría eliminar a toda la población indígena de Australia. Verifique todo lo que yo he dicho y si tiene un amigo abogado
en ley internacional, consulte con él. Comente, comparte este video con sus amigos y sus amistades. Apoye y respalde este canal. Me da un like y nos vemos pronto. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.